locutores de radio o gente que se dedica al medio de comunicación hablado, incluso al audiovisual en general, gente bastante famosa, ha empezado desde hace relativamente poco a crear sus podcasts propios y además a promocionar el podcasting, y no solamente de la empresa en la que trabajan, sino también de otros podcasts que les gustan. Recomiendan podcasts y antes esto era rarísimo, era como que había un tabú en la radio sobre el podcasting. Y bueno, pues ya sabéis, eso es tremendo, que la gente que escuche radio ya sepa lo que es un podcast sin tener que decir, ¿sabes lo que es un podcast? Es fantástico. Por último, y os puedo adelantar que soy vicepresidente de la Asociación de Escuchas de Podcasting, Asespod. Visitad asespod.org y haceos socios si queréis, que es gratuito. Pues desde ahí tenemos una visión bastante importante sobre los escuchas, los oyentes, las tendencias, cómo va cada año aumentando este medio de comunicación, y es genial. Cada año que presentamos en las jornadas de podcasting nacionales resultados del premio y de nuestras encuestas, se observa una pendiente ascendente que no para, poco a poco, pero es imparable, de los escuchas, de la gente que participa en el podcasting, y muchos de ellos que aún así no participan pero están escuchando. Y es que, como dice Felipe siempre, y que siempre está contando que va en aumento sus números de escuchas y que estaba muy contento de su podcast Casual, es un dato que, fijaos, no somos podcasts muy importantes o resonantes actualmente, ahora mismo a mediados de 2019, pero cada vez va en aumento el número de escuchas, aún aumentando el número de podcasts. Eso no significa otra cosa que este medio de comunicación está despegando a más no poder, y desde aquí siempre os animamos a que grabéis. Si se tiene un contenido que expresar y que contar a la gente, el podcasting es un medio fantástico que llega a todo el mundo, porque puedes escucharlo donde quieras, como quieras, cuando quieras. Y además, eso, la gente que lo cuenta es porque tiene la experiencia y sabe de ello verdaderamente. Lo que sí que quería era comentar una cosa que siempre está en boga. Actualmente no se sabe o no se tiene muy claro si lo que prima es el contenido o la calidad del audio. No se tiene, pero eso es por la parte de los podcasters. Los oyentes lo tenemos muy claro. Nosotros nos prima el contenido, y es que la calidad del audio a lo largo de los años y con las tecnologías va siendo una cosa muy secundaria, porque cualquier método que se utilice ahora mismo para grabar es casi bueno. Yo creo que lo más importante es el ambiente que rodea la grabación. Fijaos que este podcast lo he grabado de 4 formas distintas y en 4 lugares distintos, y voy a grabar la parte final mediante el micrófono interno. Voy a intentarlo, del micrófono interno integrado del propio teléfono, y luego conectaré el otro micrófono, que es el que utilizo normalmente para grabar yo, que es de corbata, para que notéis el cambio y veáis que la calidad es buena, no es como hace muchísimos años. Eso es lo bueno que tiene esto, que al igual que los vídeos de YouTube, que ahora todo el mundo graba y parece aquello que hace años eso era impensable, y ahora pues es muy sencillo. Pues lo mismo, el podcasting es perfecto para comunicar y llegar a muchísima gente. Bueno, pues ya llegó el fin del podcast. Como os había prometido, estoy grabando de otra forma distinta. Ahora mismo utilizo el micrófono interno integrado del propio teléfono. Sin embargo, para despedirme del podcast, vamos a intentar tener un poco más de calidad, y voy a conectar el micrófono que suelo utilizar siempre. Ya está, conectado. Pues sí, ahora estoy utilizando el micrófono de corbata que suelo utilizar, y estoy en mi medio habitual, que es de paseo con los niños, con estos 2 mellizos que tantos apuros nos están dando a toda la familia.
Sí, sigo siendo Raúl. Ya habéis visto que ha sido un podcast completamente distinto a lo normal y esto es porque he estado imitando a el podcast Casual, un podcast realizado por Felipe que en realidad es muy parecido al que hago yo, como lo hago yo. Sin embargo, lo que sí que quería dejar claro es que esto corresponde a la participación en el Interpodcast 2019. El Interpodcast es un evento anual en el cual se inscriben los podcasters que quieran. Lleva 6 años y es uno de los eventos de promoción al podcasting más importantes del mundo. Oye, ¿qué ha pasado? Ya están luchando aquí los pequeñajos. Cosa normal. Canijos, ¿qué hacéis? Lo que decía, que el Interpodcast lleva ya 6 años, este es el 6.º año que se lleva promocionando el podcasting de esta forma y ha sido galardonado con un premio y nominado en otras ocasiones como mejor iniciativa de promoción al podcasting. El premio se lo obtuvo en el año 2017 y ha sido un éxito año tras año. Consiste simplemente en que los podcasters se inscriben en el Interpodcast y luego, separando por categorías dependiendo de los integrantes, se sortea la imitación que le debe tocar a cada uno. Así que es todo sorpresa y diversión para los podcasters y también para los podescuchas que, claro, escuchan podcasts distintos a lo que suelen llegar a escuchar. Luego, el podcaster que ha sido imitado puede también llevar ese podcast a su feed para que sus podescuchas escuchen su imitación. Bueno, tras todo este rollo explicando por qué habéis escuchado el podcast Casual y no un papá en apuros, vamos a pasar directamente a la despedida. Espero que os haya gustado. A vosotros, podescuchas de un papá en apuros. Supongo que Felipe también lo cuelgue en su respectivo feed, así que gracias, podescuchas de Felipe del podcast Casual, por escucharme. Como siempre dice Felipe, podéis escuchar el podcast en todas las plataformas de podcasting, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, que es el lugar principal donde se cuelgan todos los audios, Stitcher, TuneIn, en fin, como siempre, si alguien no conoce el podcast Casual, búscalo en Google, que sale el primero. Y nada más, pasamos al toque de bocina y como siempre os dice Felipe, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Un saludo.